Bueno, muchas gracias. De seguro ya se aburrieron de estarme escuchando a mí. Esta última conferencia es una de mis favoritas también porque habla acerca de lo que nosotros tenemos que aprender como cirujanos. ¿Qué es lo que debemos saber acerca de la obesidad, diabetes mellitus, etcétera? Mi socio todos los días está conmigo. ¿Qué debemos saber sobre diabetes? Bueno, a mí siempre me gusta hacer un trayecto de lo que vamos a platicar. Esa es la división de diabetes Desde mellitus Qatar. tipo 2, ustedes lo saben muy bien. Se caracteriza por hiperglicemia, es diferente a la diabetes mellitus tipo 1 y es muy importante entender, ¿sí?, algunas definiciones básicas. Sí, todo esto lo sabemos, que es la glucosa, la que nosotros utilizamos en nuestro cuerpo, que los carbohidratos lo que hacen es que van a convertir lo que nos comemos a glucosa y es lo que nosotros vamos a utilizar en nuestro cuerpo. Glicemia o glucemia es básicamente lo mismo. A mí me gusta hablar de la glicemia y es el valor o nivel de azúcar en la sangre, que puede estar alta, puede estar baja, puede estar normal. Esa es la definición de preprandial, la definición de postprandial. Ustedes dirán, ¿por qué nos trae esto? Bueno, um, cuando yo me metí a la maestría de diabetes y síndrome metabólico, habían ciertos conceptos que a mí me gustaba tratar de entenderlos muy bien. Y recordar que la normoglicemia depende del laboratorio donde ustedes vayan, porque en algunos dicen que hasta 110, otros dicen, la definición es de 70 a 100. Abajo de 70 es hipoglicemia, arriba de 100 ya podemos estar hablando de que está elevada el azúcar en la sangre. Cuando nosotros hablamos de hipoglicemia, tenemos que entender que está por debajo de 70 miligramos por decilitro y el cerebro puede sufrir algún problema muy serio por la falta de azúcar dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, generalmente la hipoglicemia es una complicación del tratamiento de la diabetes mellitus y es una emergencia médica. Recordemos todos cuando somos internos, estamos de pisos y nos llaman a los servicios de cirugía y dicen, mire doctor, aquí hay una persona con diabetes y fíjese que tiene 40 de azúcar, ¿qué hacemos? Pues inmediatamente hay que actuar y hay que ponerle algún bolus. Es muy importante manejar esas emergencias. Las células beta del páncreas liberan insulina a nuestros órganos blancos, el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Y este se va a fijar a ciertos receptores tisulares y van a permitir el ingreso del azúcar, de la glucosa, adentro de nuestro organismo. Miren este concepto. El sabor dulce o salado de los carbohidratos no altera su contenido por porción. Esas son cosas que tenemos que entender. El grado de madurez de las frutas no cambia la cantidad de carbohidratos contenidos en una porción. El hígado es un gran amigo de nosotros y la producción de la producción de glucógeno en respuesta a la presencia de hormona insulina es el mecanismo que contribuye a mantener la glicemia en niveles normales y constantes. Por eso todos nosotros ya a esta hora del día tenemos que entender que tenemos hambre, pero no estamos hipoglicémicos porque nuestro glucógeno está trabajando. Ya dentro de un rato vamos a ir a resolver esa situación a cualquiera de los restaurantes que ustedes escojan. Aunque no se considere el riñón un órgano blanco en la acción de la insulina, también guarda un poco de glucógeno y participa en la regulación de la glicemia. El glucógeno en el músculo esquelético solo puede ser utilizado cuando nosotros tenemos una actividad física. Esas son definiciones muy sencillas y que tenemos que entender. ¿Qué entiendo por prediabetes? La diabetes mellitus está diagnosticada aquí. Ya alguien tiene diabetes mellitus, un azúcar arriba de 126, diagnosticado como diabetes mellitus. Pero 5 años antes hubo prediabetes. 13 años antes hubo resistencia a la insulina. Entonces, conceptos importantes, tenemos que entender que la prevalencia de la diabetes mellitus en los próximos 20 años es del 8 a 10%, o sea, esto va a aumentar. Y tiene que ver mucho con los genes, pero también sobre todo con lo que nos vamos a comer. Miren el impacto en economía que tiene en la Unión Americana y tenemos que entender que la diabetes mellitus causa enfermedad renal crónica en el 40% de los casos. La prediabetes es un estado metabólico previo que no es diabetes, pero que no es normal. La intervención oportuna evita la progresión de la diabetes mellitus hasta en un 58%. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar a nuestros pacientes cuando tienen eh,
intolerancia, perdón, cuando tienen prediabetes o cuando tienen problema de resistencia a la insulina. Ahí es donde tenemos que capturarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger la reserva pancreática de nuestros pacientes. Ya la Organización Mundial de Salud ha considerado esto un problema epidemiológico. Miren ustedes las estadísticas importantes. La Federación Internacional de la Diabetes dijo que hay 382 millones de personas con diabetes mellitus. O sea, es un problema mundial. En Centroamérica y Sudamérica, 24.1 millones de personas con diabetes mellitus. Para el 2035 esta cifra puede aumentar a un 60% de la población. O sea, estamos hablando de un problema muy serio. Es un problema epidemiológico. Un dato importante en la Unión Americana, 84.1 millones de estadounidenses, ¿sí? Tienen prediabetes. O sea, 1 de cada 3 tiene prediabetes. Y lo peor de todo es que 9 de cada 10 no saben que tienen prediabetes. Sencillamente es una enfermedad silenciosa, entonces hay que ponerle mucha atención. Las diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino en cuanto a todo lo que puede suceder en los problemas de la diabetes, ustedes pueden leerlos ahí. Yo creo que esta es una enfermedad que no respeta sexo, no respeta edad. Es una enfermedad que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que entender que como cirujanos no solamente no estar pensando en vesículas, en apéndices, en bypasses, sino que tenemos que pensar en ese tipo de cosas. La definición, entonces, la prediabetes es una glucosa en ayunas alterada. Tolerancia a glucosa alterada y la hemoglobina glucosilada son detalles muy importantes. Miren ustedes, glucosa en ayunas alterada más tolerancia a la glucosa alterada son sinónimos. La hiperglicemia intermedia, esos son conceptos que han dirigido en la Asociación Americana de Diabetes. ¿Cuáles son los criterios para hablar de prediabetes? Nosotros generalmente seguimos lo que dice la Academia de Diabetes de los Estados Unidos, y es que vamos a tener una hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4, una glucosa en ayunas de 100 a 125. Si está en 100, 105. Si tu azúcar está en 105, si tu azúcar está en 110, por favor, entendé que esto ya puede ser una prediabetes, depende de la edad que tú tengas. La evolución es lo que les mencionaba hace un ratito. Esta gráfica tan complicadita que quiere verse ahí sencillamente se resume. Diabetes mellitus aquí diagnosticada, 5 años antes prediabetes, 13 años antes resistencia a la insulina. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es proteger nuestras células beta del páncreas. Si tienes antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, eres un candidato ideal. Mi abuelita materna era persona con diabetes, mi padre, una persona con diabetes, mi hermano a los 41 años de edad desarrolló diabetes mellitus tipo 2, utiliza insulina y todas estas cosas, entonces yo soy un candidato a esto. Mi hemoglobina glucosilada está en 5.5, entonces tengo que cuidarme mucho. Tamizaje, ¿a quién tenemos que hacerle tamizaje? Esto es lo que están recomendando en la Asociación Americana de Diabetes. ¿A quién debemos hacerle tamizaje? Obviamente todo lo que yo les estoy mencionando a ustedes acerca de los antecedentes familiares es muy, muy importante. Pero también ustedes tienen que entender que el hábito alimentario que tengamos tiene mucho que ver con esto. Y estoy hablándole a ustedes, amigos, colegas cirujanos, amigas, estoy hablándoles a ustedes porque la prediabetes no perdona. ¿Hay alguna persona con diabetes aquí en el salón? Ok. O sea, tenemos que entender de que es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que nos va a sorprender en cualquier momento y que puede ser manejada. Nuevamente, la Asociación Americana de la Diabetes habla acerca del uso de ese tamizaje para los pacientes. O sea que resistencia a la insulina es lo mismo que prediabetes. No, no son lo mismo. Son dos estadios completamente diferentes. 13 años antes estuvimos con resistencia a la insulina. 8 años después estamos con prediabetes y si no nos cuidamos vamos a estar con una diabetes mellitus. Entonces, el doctor Bockwald definió a la cirugía metabólica. Francesco Rubino trató de ponerle el nombre de cirugía de diabetes, pero el nombre correcto es una cirugía metabólica. ¿Por qué? Porque
Trataron de comercializarlo como cirugía de diabetes. Trataron de decir que la cirugía de diabetes curaba la diabetes y eso no es cierto. Sencillamente la diabetes entra en remisión. Yo ya había hablado de esto ayer y la diabetes mellitus no se cura. No se cura. Puede entrar en remisión parcial, total, completa, pero no se cura. Entonces la manipulación de un órgano, que es el tracto digestivo, para mejorar el resultado de la homeostasia de la glucosa, eso es lo que se llama la cirugía metabólica. El intestino, la microbiota, todo lo que nosotros tenemos adentro, lo que tenemos adentro de nuestros intestinos, tenemos que entender que es un órgano metabólico. El epiplón es un órgano metabólico y vamos a irlo entendiendo y conociendo. La cirugía metabólica remite a una serie de enfermedades. La palabra es remisión, no es curación. Entre ellas, la hipertensión arterial mejora notablemente, las dislipidemias, esteatopatritis, el síndrome ovario poliquístico. Hemos visto en nuestras casuísticas de todos los que hacemos cirugía bariátrica y metabólica, jovencitas que tenían ovario poliquístico, que no quedaban embarazadas, que ahora parecen conejitas y tienen varios bebés. En el programa nosotros tenemos 58 bebés. Francesco Rubino quiso establecer una diferencia entre un servicio de cirugía bariátrica y un servicio de cirugía metabólica. Entonces él quiso decir de que hay procedimientos que eminentemente son metabólicos. La indicación de mi servicio es bariátrico o es metabólico. Yo diría que no hay que hacer una diferenciación, sino que sencillamente es entender que la cirugía bariátrica es metabólica. Y por eso en nuestras sociedades se ha cambiado el nombre y se ha agregado bariátrico y metabólico a nivel internacional. Todos nosotros pertenecemos a la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Obesidad. Y este joven que está aquí, Francesco Rubino, yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2000. Yo fui allá a la Cleveland Clinic a aprender a hacer bypass gástrico con Michelle Gagné y Francesco era su fellow. Entonces hicimos unos cursitos en Cerditos muy interesantes y así fue como aprendimos en el año 2000 a hacer bypass gástrico. Y él ha hablado acerca de lo que es la diabetes surgery. Él quiso ese nombre, quiso ponérselo, diabetes surgery, o sea, cirugía de diabetes. Y yo le decía, no, Francesco, mejor dejémosle en cirugía metabólica. Yo creo que suena más interesante, más bonito. Porque comercialmente nosotros no somos comerciantes. Señores, nosotros no somos comerciantes, nosotros vemos pacientes. Tenemos que hablar con terminología científica y que se entienda, ¿verdad? El doctor Cummings, que está acá, que era una de las personas que era uno de los detractores más grandes de la cirugía bariátrica y metabólica, en el año 2017, cuando hicimos el primer consenso, él dijo, ustedes los cirujanos lo único que quieren es hacer un montón de dinero, entonces esto no es así. Sí, se hizo un primer consenso, 75 personas, de las cuales solo 25 eran cirujanos, todos los demás eran clínicos, y el doctor Cummings dijo, no, la cirugía bariátrica y metabólica no tiene futuro. Pero 8 años después, él dijo, señores, ustedes han demostrado que personas que han estado normoglicémicos durante 8 años y medio han disminuido notablemente todas las patías que puede dar la diabetes. Entonces, ahora estoy de acuerdo. Ahora el doctor Cummings es el que hace todos los consensos con todos nosotros, con Francesco, con Michelle, a nivel internacional y mundial. Entonces ahí está. ¿Qué hay detrás de un nombre? Cirugía bariátrica, cirugía metabólica o cirugía de diabetes. Y entonces Francesco lo que dijo, no, lo que tenemos que hacer es cambiar el concepto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No dependamos del índice de masa corporal, dependamos de lo que estamos haciendo. Síndrome metabólico, la definición es tener 3 o más componentes: obesidad o sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensión arterial, ovario poliquístico, apnea del sueño, cualquiera de ellos 3 o más, eso ya se va a llamar síndrome metabólico. Y la cirugía que nosotros vamos a hacer entonces es una cirugía metabólica. Y si estamos ayudando a perder peso, entonces cirugía bariátrica y metabólica. Estos criterios son muy importantes y es lo que yo quiero que se pueden llevar ustedes a su casa hoy. Lo que es una remisión parcial, una remisión completa, una remisión prolongada o una mejoría. Tenemos que escoger bien a la persona con diabetes que vamos a operar, porque depende de la cantidad de años que tenga de estar padeciendo diabetes mellitus, así va a ser su evolución. Eso fue confidencial en aquel entonces.
Ese era el diagrama de flujo de lo que se hacía, a quién se consideraba hacer cirugía, a quién se consideraba darle tratamiento médico, etcétera. Y fue en ese consenso allá en Londres donde se habló de lo que es cirugía bariátrica y metabólica. Ahí estamos con estos personajes en un curso muy interesante, muy bonito, donde se discutía la diferencia entre un servicio de cirugía bariátrica y un servicio de cirugía metabólica. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que este tipo de cirugía tiene que ser realizada por un equipo transdisciplinario bien formado, que tenga un entrenamiento adecuado. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes. El grupo quirúrgico tiene que ser reproducible y utilicemos nada más equipo de alta calidad, médicos y hospital certificado y hagamos nuestros protocolos. Este es el manejo transdisciplinario. Esas son las personas que tienen que estar involucradas en el manejo de estos pacientes. Esta no es la cirugía del llanero solitario, sino que esta es una cirugía en la cual tiene que estar involucrado cardiólogo, neumólogo, gastroenterólogo, nutricionista, nutriólogo, psiquiatría, la persona, el fisiatra que va a enseñarles ese ejercicio y sobre todo nuestras preciosas ayudantes en sala de operaciones, nuestras enfermeras, nuestras instrumentistas, nuestras jefes de sala de operaciones, a quien tenemos que apreciar mucho, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un buen preoperatorio, vamos a tener un transoperatorio tranquilo y el posoperatorio va a ser excelente para nuestros pacientes. Y como no me canso de decir, igual que Natán, primero no hagamos daño. Muchas gracias por su amable atención.